Señor Jesús, ante tu presencia estamos. Tú eres grande, tú eres poderoso. La sangre de Cristo que se derramó en el Calvario está viva. Y es Él el que se manifiesta en este lugar y ministrará nuestras almas. Te lo pedimos porque tú eres grande, santo y verdadero. En el nombre de Jesús, pedimos que sea tu poder manifestándose en el corazón de todos. Así te lo hemos pedido en el santo nombre de Jesucristo. Amén. 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 Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos un tema muy hermoso, pero recibiréis poder. La palabra de Dios es hermosa y todos podemos entender ese poder hermoso que da Dios. Texto bíblico, el libro de Hechos 1:8. Vamos a leer un versículo muy hermoso. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Alabado el nombre del Señor. La promesa de Dios: y recibiréis poder. ¿Cuántos hijos de Dios entendemos la palabra poder? Y recibiréis poder, el Espíritu que recibimos por el arrepentimiento para la regeneración de nuestras almas, es el poder para poder crucificar al pecado o al hombre pecador en la cruz y descender una nueva criatura. Amén. Y de allí en adelante es algo diferente. Podemos predicar el Evangelio. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es el camino para la salvación de nuestras almas. Sí, amén. Él nos capacita para que nuestro testimonio sea de poder, porque el Hijo de Dios ha recibido poder. Amén. Ahora bien, el poder que recibe el Hijo de Dios no es para usarlo de una manera equivocada. El poder que Dios nos da es para empezar una nueva vida en lo que nosotros empezaremos a dar pasos como nuevas criaturas. Amén. Gloria. El poder que Dios nos está dando es para sujetar la carne, para amar a Dios, para amar al prójimo, para arrodillarnos y orar, para entender el camino que Dios nos está marcando. Amén. Para ver, oír lo que Dios quiere que hagamos. Para eso es el poder del Espíritu de Dios en el corazón de Dios. Gloria a Dios. El hombre en estos tiempos, cuando aceptamos a Cristo, muchos le dicen: usted tiene poder de Dios. Pero quiero que todos entendamos que el poder de Dios es latente o se hace sentir en alguien que ha nacido de nuevo. Amén. En el nacimiento, en la nueva criatura, experimentará el poder de Dios. Gloria a Dios. No es en todo el que diga yo acepto a Cristo, sino el que se arrepintió de corazón. Amén. Porque nosotros sabemos que hay alguien que escudriña nuestros corazones. Y cuando el ser humano tiene la capacidad de arrepentirse, de ser una nueva criatura, empieza a reconocer
lo que el Espíritu de Dios le está mandando hacer. Amén. El libro de Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Es lo único que el hombre tiene en donde puede recordarse. Un día les dije, porque alguien dijo: yo leí la Biblia, pero no me recuerdo nada. Cuando el momento llega, cuando la necesidad está, el Espíritu Santo le va a recordar aquello que no sabe usted dónde estaba oculto, Amén. pero está ahí. ¿Quién lo hará saber? El Espíritu de Dios que mora en la vida del cristiano. Amén. No tiene que saberse la Biblia de memoria, es imposible. Lo que debe de saber es si lo que está haciendo para Dios lo está haciendo bien y vivir en el Espíritu, porque el Espíritu hablará por usted. Amén. Es la manera en la que Dios guía o responde a sus hijos. En el siguiente versículo, en el 27, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Ni se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Gloria al Señor. Cuando el ser humano tiene la capacidad, el Hijo de Dios tiene la capacidad de recibir al Espíritu Santo, la paz que Dios nos dejó puede manifestarse en nuestras vidas y nosotros recibir la paz de Dios, no como el mundo la da, sino como la da Dios. El Hijo de Dios, la paz que experimenta tiene que ser la paz de Dios. La paz que viene por medio del Espíritu Santo, por medio del conocimiento de Dios y su palabra. Él dice: yo no la doy como el mundo la da. ¿Habrá paz en el mundo? ¿Habrá paz en el hombre que está en el mundo? Jamás podrá haber paz. La única paz que experimentamos es la paz de Cristo. Amén. Y es ahí donde su corazón no puede turbarse, cuando usted tiene el Espíritu de Dios en su corazón. Dios es tan grande en su amor, en su misericordia, pero también en su omnisciencia, en su omnipresencia, Gloria. en su omnipotencia. Él sabe dónde está el Hijo de Dios, reconoce lo que está haciendo para Dios, como también que Dios ve cuando el corazón del hombre no tiene paz en su corazón. Mucho hijo de Dios llega a perder la paz. ¿Por qué pierde la paz el hombre? Si Dios se la dio, ¿por qué la perdió? Porque no sabemos escuchar a Dios, no sabemos mirar en lo espiritual, mucho menos podemos amar a Dios. Al no conocerlo, la duda mata la grandeza de Dios. La paz que el Espíritu Santo trae al hombre o a la raza humana no la puede dar el mundo. La da solamente Jesucristo, cuando Cristo mora en el corazón del hombre. Gloria. ¿Cuántos han experimentado la paz de Dios? Amén. Una pregunta en la cual nosotros debemos de estar conscientes de que la paz de Dios debe de manifestarse todos los días de nuestra vida. Amén. Y si hay algo que nos perturbare, tenemos un Dios grande y poderoso al cual tenemos que arrodillar nuestra alma y saber clamarle
para que vuelva la paz de Dios Gloria a Dios. a nuestra Amén. vida. Alabado sea el Señor. El libro de Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ahora sabemos que del Padre proviene el Espíritu. El Consolador, ¿por qué el Señor le dijo cuando venga el Consolador? Porque aún no estaba en la tierra el Consolador. Todavía no se había derramado el Espíritu Santo para que lo recibieran los que se arrepienten de corazón. Por eso dice: a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. Amén. Dios tiene algo muy hermoso que derramó sobre la raza humana. Bendito Dios. Pero aquello que Dios dio no lo recibe el que no se arrepiente. Lo reciben los que se arrepienten de corazón. Él ya derramó de su amor para que lo reciba el arrepentido de corazón. Bendito. No los que creen que porque Dios lo derramó, o la palabra de Dios dice: y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pero el Señor estaba hablando a un pueblo santo, sobre toda carne arrepentida de corazón. Amén. Gloria. No toda carne pecadora, porque no es para el pecador el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para que entre a un ser pecador y lo transforme a ser santo. Gloria al Señor. Amén. Nosotros un día aceptamos a Cristo. Si nos arrepentimos de corazón, el Señor los selló con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ese sello es el comienzo de una vida santa. Pero en ese comienzo el ser humano será guiado, será consolado, será el que consuela a todo aquel que se arrepiente. El arrepentido recibirá la consolación. Amén. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, dijo el Señor. El compromiso de los hijos de Dios es testificar que Jesucristo es el Salvador de nuestras almas. Porque lo que les acabo de leer, ¿quién testificará? ¿Quién es el testimonio del Hijo de Dios? Es Cristo. Amén. Cristo es su testimonio. Ahora el cristiano testifica de la grandeza de Dios, Amén. del poder de Dios que reside en el corazón del Hijo de Dios. Gloria a Dios. También dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿De quién toma el Padre el Espíritu que derramó sobre toda alma arrepentida? Del Hijo de Dios. Lo que usted ha recibido es de Jesucristo, es el Espíritu Santo del Señor. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo puede ver en el libro de Juan 16, 14 y 16. Ahora bien,
¿quién glorificará al Hijo? Lo glorificó el Padre. Ahora, ¿quién derramó o quién envió el Espíritu Santo? El Padre, que era del Hijo. Todo lo que tiene el Padre es mío, dice. Amén. Ahora usted reconoce que Jesucristo es Dios. Sí, amén. Amén. Porque si no fuera Dios, no dijera lo que tomó es mío. Lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomaré de lo mío y os lo hará saber. Ahora el Hijo de Dios ha tomado del Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Los que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Sí, amén. Entonces Jesús es el testimonio de todo hijo de Dios. Amén. El recibir algo de Jesucristo nos hace a nosotros hijos de Dios. Si Jesucristo es heredero, nosotros somos coherederos con Jesús. Porque hemos tomado algo de Él. Lógico, si ha habido arrepentimiento. Esto no viene por hablar, sino por fe y por confesarlo y creerlo en el corazón. Amén. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque si usted no confiesa que Jesucristo es su Salvador, no puede heredar el reino de los cielos. Amén. Pero si lo está confesando con su boca, lo tiene que creer ¿en dónde? En el corazón. Gloria a Dios. Porque el corazón es el que va a llevar el conocimiento y la carga de todo esto. El corazón es el que llevará y dará la sabiduría por medio del Espíritu Santo. Bendito Dios. Porque recuérdese que de lo que esté lleno su corazón hablará su boca. Amén. Si su corazón es malo, malo será lo que salga de él. Pero si su corazón es limpio, está lleno del Espíritu Santo, palabras santas y divinas saldrán de la boca del hombre. Amén. El Señor le dijo a los discípulos que no contamina al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale de su boca. Amén. Amén. Si un ser humano que se llame cristiano no tiene la capacidad de bendecir y ser bendecido, es porque no ha recibido al Espíritu de Dios. Amén. Es porque hipócritamente dijo acepto a Cristo. Pero el verdadero cristiano, su vida ya no es la misma. Bendito Dios. Usted como cristiano, ¿verdad que ya no habla como hablaba en el mundo? Amén. Ya no tiene los malos hábitos que tenía en el mundo. Ya no tiene los mismos deseos. Sus ojos ya no ven el pecado. Aleluya. Porque si ven el pecado, el Espíritu le redarguye para que usted regrese a ver lo divino. Gloria al Señor. Usted ya no se deja llevar por lo que le diga la gente, porque ahora usted es sabio, tiene inteligencia de Dios. Amén. ¿Quién es el que recibe sabiduría? El que escudriña las sagradas escrituras. Sí, amén. El Señor dijo en el libro de Proverbios: si como a oro le buscares. Y eso es lo que está haciendo falta. Pero el que tiene o recibió lo que acaban de oír, y recibiréis poder.
El que recibió poder podrá entender en dónde está la sabiduría, en dónde está el conocimiento o de dónde procede el poder de Dios para que nosotros tengamos poder en Jesucristo. Cristo vive. Amén. Él entró o llegó a la tierra y con poder irrumpió en el mundo. Y no van a ver a Cristo caminando en la tierra, ¿verdad? Cristo está en su corazón. Ese es el poder de Dios, porque Él ahora está en su corazón, porque Él vive, porque Él le hace vibrar su corazón, Él le hace sentir. ¿Cuántos han sentido la presencia de Dios? No es por otra cosa, es porque aquí está Cristo, porque Él vive en su corazón. Los que hemos sido sellados, los que conocemos de lo espiritual, reconocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bendito. Y que el poder que recibimos proviene de Él, Sí, amén. no del mundo. El mismo Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, cuando Él llega y le empieza a preguntar todo lo que Él llevaba en mente, le dice: Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. ¿De dónde nació usted? Como cristiano no nació por voluntad de hombre. Como hijo de Dios, usted nació por la obra, por el sacrificio de Cristo al darle vida por medio del Espíritu Santo. Ese fue su nacimiento cuando dijo que aceptaba a Cristo como su Salvador. Gloria al Señor. Ese es el nacimiento del Hijo de Dios, en donde no hay deseo de varón por concebir un hijo, sino que lo que hay es fe en Jesucristo. Gloria al Señor. La fe que hemos puesto en Jesucristo nos hizo nacer de nuevo y ahora nos llamamos nuevas criaturas. Y si nueva criatura somos, ¿cuál es el testimonio de una nueva criatura? Ahora Cristo es el testimonio de cada cristiano. Y ahora usted testifica todo lo que Dios hace en el caminar santo que lleva. Es muy simple entender cuál es el testimonio de un cristiano. Hay congregaciones que si el cristiano no lleva un testimonio, no le dan un ministerio. Por eso es que hay muchos mentirosos y inventan su testimonio y ese lo llevan por donde quiera que anden, platicándolo, testificando según ellos algo que estaba fuera del propósito de Dios. Porque el propósito de Dios es cuando el hombre crucificó al hombre en la cruz y descendió una criatura limpia, sin mancha y sin contaminación. Gloria a Dios. ¿Querrá Dios un testimonio de pecado? Dios quiere testimonios que ha recibido la criatura que nació de nuevo. En el momento en que los hombres y mujeres llegan a las congregaciones, todos toman en ese momento que hay relación entre Dios y el hombre, muchos se emocionan y por emoción prometen todo a Dios. El amor les dura mucho 3 meses y después empiezan a desaparecer de la iglesia. Es porque no hubo arrepentimiento en su corazón. Es como cuando muchos vienen aquí y les he dicho que un testimonio de algún pecado que cometió no es testimonio, se molestan porque están acostumbrados
hablar de ese pecado toda su vida. O sea, no han nacido de nuevo porque traen arrastrando el pecado. Lo cual, en vez de irse, podrían ponerse a meditar y a pedirle a Dios sabiduría para entender cuál es su testimonio. Amén. Ahora su testimonio más grande es que Cristo entró a su corazón y que lo está regenerando y que ahora recibe bendiciones, milagros, sanidades por el poder del Espíritu Santo. En la vida del cristiano debe de existir lo que no existe en el mundo pecador, que es amor a Dios. Pero en el amor a Dios, el amor a Dios no se concibe cuando no hay arrepentimiento, cuando no hay amor al prójimo, cuando no hay deseo en el corazón de regenerar nuestras vidas. Es por eso que el poder de Dios o la presencia del Espíritu Santo se manifiesta diferente en cada persona. Porque cada persona recibe el Espíritu Santo de diferentes maneras. Depende su actitud, su deseo, su amor con que busca de Dios. En 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora puede haber controversia cuando les dije que se manifiesta de diferente manera, pero no cuando usted entiende lo que la palabra le está diciendo. El Espíritu de Dios no tiene raza ni color. El único requisito que demanda Dios es un corazón regenerado. Amén. Amén. Es la capacidad de entregarlos a Dios. Es el deseo de servicio a Dios. Es el deseo de amar al prójimo. Es el deseo de trabajar por la congregación. Es el deseo de hacer algo por nuestra salvación. Sí, amén. El tener la capacidad de enseñarle a nuestra alma a arrodillarse para clamar al que vive. Porque sin oración, sin lectura, no puede decirme: pastor, vengo lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios cuando leen la palabra? Amén. ¿Cuántos sienten la palabra, el poder de la palabra cuando están orando? Amén. Saben que Dios está ahí presente. Amén. Que Dios puede tocar nuestras vidas. Amén. Ahora, es muy importante que todos, no es orden, es palabra de Dios, que todos lo tenemos que hacer. Es una enseñanza en la cual el hombre o mujer debe de tener una mente libre para ejercerla y poder escudriñar las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios. Saben que yo este sermón lo tenía trabajando toda la semana, pero la última frase no la encontraba en mi mente ni en la Biblia. No era porque no estuviera, algo hacía falta. En la mañana me voy a mi garage a trabajar y tengo mi Biblia allí, me puse a leer y Dios me da la conclusión de la palabra de Dios. Es Dios hablándole al hombre. Si usted no tiene la capacidad de ir y poder hablar con Dios y decirle: Señor, necesito esto de ti, ¿le escuchará Dios si no tiene capacidad de hablar? Dios nos dejó una boca, lengua, corazón, mente, todo, para que nosotros ejerzamos algo bueno en nosotros. Sí, amén.
Usted probablemente no tenga idea qué va a hacer en el día o crea que ese día va a ser malo. Pero si lee la Escritura le va a hablar Dios y le va a decir, gózate en tu vida porque ahí estoy contigo. Amén. Ese es Dios. A Dios lo tiene que buscar porque Él no es el perdido es el ser humano. Amén. Si usted busca a Dios, el poder de Dios, Dios estará presente en su vida. Gloria. Y se goza el hombre o mujer cuando encuentra la respuesta de Dios. ¿O no quiere el Hijo de Dios que Dios le responda a su petición, a su oración? Ese es el deseo de todos. Aleluya. Ese es el amor, o eso los va a llevar a amar más a Dios. ¿Ustedes creen que cuando yo encuentro una respuesta de Dios no me enamoro más de su palabra? ¿No siento deseo de decirle a ustedes que Dios les ama, que Dios está aquí con nosotros, que Dios le puede sanar, que Dios le va a bendecir, que Dios le va a dar la salvación de su alma? Porque ese es el Cristo que les predico, el que tiene el poder de resucitarlo de entre los muertos. Cristo vive y no vive en otro lado. Dese cuenta en dónde está viviendo. Dice su palabra, porque el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿No le da gozo oír la palabra de Dios o cuando la leen? Más si nació en su corazón y llegan a esta palabra y decir que hermoso que Dios está conmigo. Dice, porque el Señor es el Espíritu. ¿Qué recibió en su corazón? Al Señor Jesucristo. ¿Verdad que es hermoso reconocer que donde está el Espíritu del Señor, allí está Él? Gloria. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué es lo que lo hizo libre a cada uno de los hijos de Dios? La verdad de Dios. No dijeron mal, el Espíritu Santo es la verdad. El Señor dijo, y la verdad os hará libres. Ustedes ya no son cautivos. Y si quieren vivir cautivos, es cosa muy aparte. Porque si recibieron a Cristo en su corazón, ya no son cautivos. Amén. Pero si sacan a Dios de su corazón, seguirán siendo seres cautivos. Como los fariseos que le dijeron al Señor que ellos no eran esclavos. ¿Qué les dijo el Señor? Amén. Esclavos sois del pecado. Amén. Ese es el cristiano que vive medio cristiano, esclavo del pecado, llamándose cristianos, hijos de Dios. Ahora nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, como seres que nacimos de nuevo, tenemos a un Cristo vivo, Amén. que ha permitido que nosotros estemos aquí. ¿Para qué? Para adorarle, Amén. para glorificar su nombre, Amén. para recibir su bendición. Gloria. Pero hay algo hermoso de todo lo que le vengo diciendo. El libro de Romanos 8:27 dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahora quiero que medite en el texto que acaba de leer o les acabo de leer. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Cómo se llama la atención o cómo recibir la voluntad de Dios en nuestro ser? Dios intercede por los santos, no por los pecadores. Nosotros, al reconocer todo esto, buscamos la manera de obedecer a Dios y ser santos, para que la intercesión de nuestro Señor
sea poderosa. Es ahí donde el cristiano puede estar seguro de que hay alguien intercediendo por su vida ante el Padre. Amén. Porque lo que hace nuestro Señor Jesucristo es interceder por nosotros. Amén. ¿Por qué intercede Jesucristo por nosotros? ¿Por muy santos? No, el Señor está intercediendo porque somos rebeldes. Siempre tenemos algo y estamos en rebelión en contra de Dios. Amén. Por eso Él está intercediendo para que Dios perdone nuestra rebelión. Aleluya. Pero que no se los haga vicio el vivir en rebelión en contra de Dios, sino que buscar día con día la santidad. Gloria a Dios. La carta de Pedro, primera de Pedro 1:2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Muchas veces se nos hace un poco complejo entender las cosas de la palabra de Dios. Elegidos según la presencia de Dios Padre. Santificación del Espíritu para obedecer. El santo es el único que puede obedecer a Dios. No puede el hombre vivir en desobediencia y ser santificado por Dios. Dios es grande en poder y en misericordia, pero Dios no envió a su Hijo para que el pecador viva santificado, sino para que el pecador se arrepienta y en el arrepentimiento se vuelva santo. Y para el santo es la santificación de parte de Dios. Esas cosas son las que tienen al ser humano muchas veces en dudas, o creyendo que porque fuimos a la iglesia y oramos, eso es todo. La obediencia es primordial. Vino a la casa de Dios a gozarse con el Señor, pero en ese gozo usted está recibiendo conocimiento para obedecer a Dios. El Señor sabe la necesidad que tenemos todos los que estamos acá, porque solamente Él escudriña los corazones. Él sabe el por qué venimos y estamos aquí, y de la misma manera en el que Él tiene el conocimiento, el por qué estamos aquí, así nos santifica. Amén. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y eso es para este cuerpo santo, no para el desobediente. Es el momento de que el cristiano pueda vivir bien, hermanos. La palabra de Dios no se predica para que el cristiano viva pobre o en lipidias, deseando algo de alimento bueno o un techo o un auto. Lo que usted pueda o lo que usted merezca, Dios se lo va a dar. Sí, amén. Gloria al Señor. Pero todo debe de ser bajo la voluntad de Dios. Usted está haciendo la voluntad de Dios, Dios le derrama bendición esta noche. Y es eso lo que quiero que todos entendamos. El día que nosotros todos los esforcemos a obedecer al Señor, el Señor extenderá su mano sobre todo el cuerpo de Cristo. Amén. Y no habrá pobre ni necesitado. Tampoco les digo van a ser millonarios, pero tienen segura la salvación de su alma.
Amén. pero vivirán bien en su casa. Tendrán lo necesario para vivir. Amén. Muchas cosas se forman en la mente del cristiano, en la mente del no cristiano. Todos deseamos tener cosas materiales. Nadie puede decir yo no porque yo amo a Dios. Mentira, todo ser humano desea algo en esta vida. El Señor le dice que es pecado que lo desee. Si lo desea de buen corazón y bajo la voluntad de Dios, Dios se lo va a dar. Gloria a Dios. No vaya a ser como el mentiroso que le dijo, si la casa de su vecino le gusta, póngale la mano y será suya. Eso no es de Dios. Eso es falso. Usted tiene una mente limpia, tiene a Cristo en su corazón y sabe que no puede desearlo de su hermano. Es pecado. Usted dígale, Señor, mira mi necesidad, y Dios lo va a ir y lo va a plantar junto a ríos de agua viva. No lo va a ir a plantar en la casa del vecino, esa no es suya. Ni a sentar en el acto que no es suyo. Créale a Dios y Dios le va a dar lo que es suyo. Que le dan. Iglesia, siempre les mostraré la verdad bíblica, y no para confusión, sino para edificación, para que seamos bendecidos. Esta iglesia, así como comenzamos hace tan poco tiempo, es bendecida. Hay poder de Dios. No es bendecida solo en lo material. Aquí hay poder de Dios. Aquí hay milagros, aquí hay sanidades, liberación. Ahora, en eso que usted ve que se manifiesta en la iglesia, no se manifiesta porque somos buenos. Se manifiesta porque estamos obedeciendo y entendiendo el camino correcto a la salvación. Porque muchos podremos decir, mi iglesia es grande, yo leo la Biblia, pero si desobedece o no está entendiendo lo que Dios quiere, jamás habrá bendición ni poder de Dios. El Señor le dijo a los que le seguían y a sus discípulos, manada pequeña sois. Pero esa manada pequeña era la que iba caminando correcto al reino de los cielos. Y esto ve en crecimiento. Y el crecimiento lo da Dios por el poder del Espíritu Santo y del conocimiento que se está desarrollando en cada uno de ustedes. Porque aquí se van a despertar, y sé que se están despertando dones, en donde habrá poder de Dios en la congregación. Aquí nadie será limitado, porque el poder de Dios no tiene límites. Dios no da el Espíritu por medida. El hombre lo limita porque no obedece a Dios. Si usted tiene la capacidad como hijo de Dios, como congregación que buscan la salvación, Dios le dará poder. Lo que les dije al comienzo, ¿qué dice el texto bíblico? Pero recibiréis poder. Eso es lo que recibe usted en su corazón. Es eso lo que está fluyendo en este lugar. Ahora bien, entendemos que la capacidad espiritual del hombre no viene por religiosidades ni otra cosa, sino por el obedecer a Dios. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿A quién le habla el Señor? Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es eso lo que vamos a llegar a entender. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amén. Cuando alguien le diga a usted que Él está lleno del Espíritu, clame a Dios que lo capacite usted para entender si el tal es un verdadero hijo de Dios. Amén. Porque lo que están oyendo, porque el mundo no puede recibir el Espíritu de Dios. ¿Quién recibió el Espíritu de Dios?
los santos, los que se arrepintieron de Sí, corazón. amén. Puede meditar las veces que quiera el texto bíblico. Y dice, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Amén. Ahora ustedes conocen Amén. si ha habido arrepentimiento en su corazón. Cuando hablamos del Espíritu Santo, muchos no aprueban lo que les digo cuando les digo que todo aquel que no ha aceptado a Cristo no es cristiano. Sí, amén. No es cristiano por creer que un día nació Jesucristo. Cristiano es el que aceptó, lo confesó con su boca y lo ha creído en su corazón. Sí, amén. Y vive en obediencia al Señor. Ese es el Hijo de Dios. Por eso es muy clara la palabra donde dice que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así lo vea que ore, así lo vea que grite o que haga lo que quiera. Si no ha aceptado a Cristo, o así le sigan multitudes. Ustedes saben que hay seres humanos que lo siguen multitudes, pero no son de Dios. Amén. Nosotros, cuando tenemos a Cristo en el corazón, tenemos la capacidad de entender el por qué nos llamamos hijos de Dios. Gloria al Señor. Dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Cuando habla del mundo es como cuando habla de gentiles. El pecador no lo puede recibir, sino que el pecador que llega y se arrepiente a los pies de Cristo. Sí, amén. Gloria al Señor. Es ahí donde nosotros llegamos a tener poder de Dios. Dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Qué hermoso lo que la palabra nos está llevando a entender. Gloria al Señor. Nosotros estamos viendo quiénes reciben el Espíritu, pero lo que dice su palabra, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, porque haya muerto el pecado. Amén. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué tiene en su corazón el cristiano? La justicia de Dios. Amén. Es ahí donde nosotros, como cristianos, como cuerpo de Cristo, podemos tener o vivir bajo la justicia de Dios. Amén. Vamos a concluir con esto, hermanos. Algo muy hermoso, y dice así, en el libro de Juan 1:33, dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Poderosa la palabra de Dios. La palabra de Dios es algo que usted puede disfrutar y no cansarse de oírla ni de leerla. ¿Por qué los cristianos nos da sueño cuando leemos la Escritura?
o porque no la entendemos. Y por eso no la disfrutamos, porque no la estamos entendiendo. Porque no estamos reconociendo el poder que tiene esta palabra. Esta palabra es viva. Esta palabra puede tocar el corazón de cualquier alma. Esta palabra puede quebrar no solo la incredulidad, sino que también tiene el poder para salvar su alma. Y eso es lo que quiero que todos entendamos como hijos de Dios. Porque el que entró a su corazón es el que tiene la potestad de bautizar en el Espíritu. Usted recibió el Espíritu Santo. Cristo vive, Él está con nosotros. Es Él el que lo ha bautizado. Levante sus manos y créale, porque el Señor está aquí. Sabe que hay presencia del Espíritu Santo. Porque el que bautiza es aquel en quien posó el Espíritu Santo sobre él. El que bautiza con el Espíritu se llama Jesús de Nazareno. A Él recibí en su corazón. Dígale gracias, Padre, por haberme permitido ser templo y morada del Espíritu Santo. Ahora dígale al Señor que le dé la capacidad de sentir su presencia, de llenarse de su Santo Espíritu. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en el Señor. Y ahora usted recibió a Cristo en su corazón. Usted fue bautizado, porque es el que vino a la tierra y es el único que bautiza con Espíritu Santo. Alabado el nombre del Señor, porque el que ha recibido el bautismo en el Espíritu y hubo arrepentimiento en su corazón, el Señor prometió salvación y vida eterna en su santo nombre. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Él es grande, Él es poderoso. Saben que aquí está Dios, no duden que van a ver lo que Dios hace en su vida. Señor Jesús, ante tu presencia estamos, Padre. En tus manos encomiendo este cuerpo de Cristo. Te he estado pidiendo que esta noche hermosa para los hijos de Dios se derrame tu Santo Espíritu y que el poder de Dios pueda transformar la mente de todos y que el poder de Dios pueda sanar esas almas, pueda sanar esos corazones llenos de mentira, llenos de amargura, de cautividades, que el Señor pueda sanar esos cuerpos enfermos, adoloridos, que el Señor pueda suplir la necesidad de cada uno de tus hijos. Hay poder en tu preciosa sangre. Así los que están lejos, no duden, levanten su mano también y créanle que el Dios que le predico es omnisciente, es poderoso, es omnipresente, y Él le bendice esta noche, porque grande y santo es mi Padre. Y yo en tu nombre, Padre, declaro sanidad en esta congregación y en todo aquel que tiene necesidad, en todo aquel que ha traído su petición, en el nombre de Jesús. Bendigo, Padre, este cuerpo de Cristo y los declaro sanos, libres por el poder de tu preciosa sangre. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.